Bien, entonces por hoy va a ser el último video, aproximadamente unos 20 minutos de grabación tercer video. Y como ya ustedes saben, para las próximas clases voy a tener que grabar yo mismo los videos en diferido y colgarlos, y como ya habíamos acordado, aprovechar las horas de clase que son martes y miércoles de 6 a 8 para resolver dudas y preguntas con respecto a las tareas que se les presentará, además de alguna pregunta interesante que ustedes tengan con respecto a la clase. Bien, entonces habíamos quedado en el trazado de las curvas de la zona de operación de enriquecimiento, línea Q y zona de operación de agotamiento. Hay unas cositas o algunos detallitos, ¿okay? Algunos detallitos que debemos tocar en este momento. Primer detalle, con respecto a la relación de reflujo, ¿okay? Con respecto a la relación de reflujo, ¿puede ser cualquier número? Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿La relación de reflujo puede ser cualquier número? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la relación de reflujo es... Vamos a jugar con la relación de reflujo. Ahorita está en 3. ¿Qué pasa si es 4? ¿Qué pasó? Profe, otra vez, que no me fijé. La relación de reflujo. ¿Okay? Ahorita, Ajá, cuando está en 3, cuando está ahorita en está en 3, 4. cuando está en 3 o cuando está en 2, fíjate, cuando está en 2.5, cuando está en 3, cuando está en 4, cuando está en 5, cuando está en 6, cuando está en 7, cuando está en 8 y así sucesivamente cuando está en 9. ¿Qué pasa si yo le pongo 1000? Ajá. Voy a dejarlo en 3. Bien. Ustedes vieron todo lo que pasó allí con respecto a la relación de reflujo. ¿Sí? Conclusión. ¿Qué pasa cuando la relación de reflujo aumenta? ¿Lo vieron? Relación de reflujo aumenta. Ajá. ¿Qué pasa cuando la relación de reflujo aumenta? Profe, es que no quiero decir algo loco sin sentido, entonces prefiero no opinar. No estoy segura realmente. Bueno, pero dilo, a ver. De pronto la pegáis. Pues cuando la relación de reflujo... Bueno, no olvide lo que pena. Ay, pero qué muchacho. Yo no te estoy pidiendo que te tires en paracaídas, para lo cual necesitas tener valor y la sangre fría. Yo lo único que te estoy pidiendo es una opinión, porque uno se tiene que cohibir aquí como si le tuviera temor. No tengas temor de decir tú lo que pasa por tu mente. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Te voy a pegar. Va. Profe, es que también decir por decir más o menos lo que uno cree es como medio Bueno, pero chimbo. ya lo viste. La, está el intersecto del enriquecimiento y, o sea, las dos verdes y la morada es la Q, ¿cierto? Ajá. ¿Quieres ver otra vez qué pasa cuando aumenta el reflujo? Ajá, Ok. ajá. Está en 3, ¿verdad? Vamos a ponerlo en 2. 2.5. 3. 3.5. 4. 5. 7. 10. 1000. ¿Viste lo que pasó? Ahora yo quiero un análisis de su parte de qué es lo que pasa cuando la relación de reflujo aumenta. Es como si no estuviesen destilados, no sé. Ajá. Otra vez.
Fíjense en la ecuación de allí, que es la de la recta de operación de enriquecimiento, ROE. Al aumentar R, imagínense que R tiende a infinito. Básicamente lo que estoy calculando es el límite. El límite cuando R tiende a infinito de la recta de operación de enriquecimiento. A ver, ¿qué pasa con el intercepto? El intercepto, como ya ustedes ven allí, en esta ecuación, es 1 sobre R más 1 multiplicado por X sub D. Si yo digo que R vale infinito, entonces el intercepto me queda 1 sobre infinito multiplicado por X sub D. Pero 1 sobre infinito es 0, o tiende a 0, ¿correcto? Si tiende a 0, entonces cuando R tiende a infinito, el intercepto de la ROE tiende a 0, ¿correcto? Ok, vamos a ver eso de nuevo. Entonces 5, fíjate, 10, fíjate, 1000, fíjate. Cuando mayor sea R, el intercepto de la recta de operación de enriquecimiento tiende a 0. Es como si no estuviese siendo, es como si no hubiese un destilado, es Como si no hubiese destilado, al contrario. Si R o es... sea, destiló absolutamente todo. Sí, lo reciclo absolutamente todo. Y la recta de operación de enriquecimiento tiende a ser la misma recta y igual a x. Es decir, la línea verde y la línea negra, la línea verde y la línea negra, que es la 45 grados, quiero decir, se superpone la una a la otra. ¿Ok? ¿Qué pasa con la pendiente de la recta de operación de enriquecimiento cuando R tiende a infinito? A ver. Pendiente. La pendiente es y igual a x, ¿no? ¿Qué pasa? La pendiente es R sobre R más 1. ¿Qué pasa cuando R tiende a infinito? Infinito sobre infinito. Indeterminado. Indeterminado. ¿Sí? Es decir, que necesito un procedimiento para evaluar esa pendiente cuando R tiende a infinito. Puedo aplicar L'Hopital. Para eliminar una indeterminación puedo aplicar varias técnicas, pero una de las más simples es la regla de L'Hopital, derivada del numerador y derivada del denominador. Entonces, cuando tengo R tendiendo a infinito, derivada de R con respecto a R igual a 1. Y derivada del denominador, derivada de R más 1 con respecto de R igual a 1. Entonces, derivada arriba y derivada abajo, 1 sobre 1 igual a 1. El límite cuando R tiende a infinito de la pendiente me queda es igual a 1. Es decir, que cuando R tiende a infinito, siendo la pendiente igual a 1, me queda que Y es igual a X. Y el intercepto tiende a 0, por lo tanto Y es igual a X. Es exactamente la misma línea Y igual a X. Un análisis muy similar a ese puede ser hecho en la recta de operación de agotamiento, es decir, aquí. Sin embargo, si no me hicieron el análisis en la muy sencilla ecuación de la recta de operación de enriquecimiento, aquí yo creo que se van a perder un poquito más. Sin embargo, no es necesario, porque les puedo decir que cuando R tiende a infinito, la pendiente tiende a 1 y el intercepto tiende a 0. Exactamente el mismo análisis que hacíamos para la recta de operación de enriquecimiento, podemos hacerla para la recta de operación de agotamiento y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Bien, ahora vamos a jugar con cuando R se va en el sentido contrario, es decir, cuando R se hace más pequeño. Estoy en 3, ya ustedes vieron cuando, ustedes vieron cuando lo bajé a 2, ¿ok? A 2, vamos a ver aquí, 2. ¿Pasó algo?
Sí pasó, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo bajo aún más? 1.5. ¿Qué pasa si yo lo bajo aún más? 1. ¿Y qué pasa si yo lo sigo bajando? 0,5. ¡Auch! Se dañó el aparato. Se dañó el aparato. Ah, se dañó el aparato. Es decir, que hay un límite, ¿verdad? No puedo bajar R más de un cierto valor que vamos a llamar nosotros entonces el R mínimo. El R mínimo es la cantidad de reflujo R que debe tener la columna como mínimo para que se produzca una destilación. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese concepto? R mínimo es la cantidad de reflujo que debe tener una columna para que sea posible una destilación. ¿Ok? ¿Y cuál es ese R mínimo? Bueno, el R mínimo, entre otras cosas, tiene que hacer que todas las líneas de operación caigan dentro de la curva de equilibrio, porque no sé si lo notaron, pero cuando una línea de operación cae fuera de la curva de equilibrio, ahí ya se potea todo. No es posible una destilación cuando una recta de operación cruza una curva de equilibrio. Imposible, ya lo vamos a ver por qué. Entonces, todas las líneas de operación deben caer por debajo de la curva de equilibrio. Así que yo debería buscar un R que me haga eso. Por ejemplo, 0,5 es imposible, porque como ven, las líneas verde y la azul, las dos salen fuera de la curva de equilibrio. Ok, aclaro, cuando yo digo que las dos salen de la curva de equilibrio, es que se están intersectando. Fíjense dónde se intersectan las dos. La línea verde y la azul, la de la zona de operación de enriquecimiento y la de agotamiento, se intersectan por fuera. Eso no puede pasar. ¿Ok? No se pueden intersectar por debajo o por arriba de la curva de equilibrio. No pueden cruzar esa línea. Ya vamos a ver por qué. Es imposible que se haga una destilación en ese caso. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo esto 0,8? ¡Ja! Si yo le doy en 0,8 para R, fíjense qué es lo que pasa. La línea verde y la línea azul se intersectan justo sobre la curva de equilibrio. No quiere decir esto que sea posible la destilación. ¿Ok? Repito, las líneas de operación no pueden cruzarse sobre la curva de equilibrio, porque si no es imposible una destilación. Entonces vamos a ver qué pasa con 1. Ajá. Con 1 de reflujo, la línea verde y la azul se intersecta por debajo de la curva de equilibrio. Sin embargo, repito, aún no es posible hacer una destilación porque la línea verde está tocando la curva de equilibrio más allá, por el punto del azeótropo, donde hay un azeótropo, perdón, no del azeótropo, donde hay una barriguita que se curva hacia abajo y toca la curva de equilibrio. La línea verde toca la curva de equilibrio en esa barriguita. Así que 1 tampoco es un valor aceptable de reflujo porque la línea verde, fíjense que está tocando la curva de equilibrio. ¿Qué pasa con 1.1? Tampoco todavía. Fíjense que la línea verde persistentemente toca la curva de equilibrio. Lo puedo agrandar esto. Fíjense, a ver. La línea verde está allí. ¿Okay? Uno pudiera decir, bueno, pero es que están ahí cerca, que no sé qué más. Bueno, pero la cuestión es que para lograr una destilación efectiva, las rectas de operación no deben tocar, es más, deberían alejarse lo más posible de la curva de equilibrio. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver hasta dónde me lleva esto. No es 1.1, ¿qué tal 1.2? Vamos a ver, ajá, 1.2. Uy, fíjense que en 1.2 ya no toca, ok, la línea verde ya no toca, hay una separación.
entre la recta de operación y la curva de equilibrio. Así que hipotéticamente es posible que se logre una destilación. Sin embargo, ¿okay? En la práctica eso no necesariamente tiene que ser así. Hay un valor de R, de la cantidad de reflujo, que debe estar ahí, que es decir, el R mínimo, que como ya nosotros estuvimos definiéndolo, es la cantidad de reflujo mínima en la que debe operar esa columna. Y por supuesto, es menor de lo que tengo actualmente. Lo que tengo actualmente es 1.2. Quiere decir que el R mínimo, voy a poner por aquí, R mínimo, la cantidad de R mínimo es menor de 1.2. ¿Okay? 1.19, 1. Vamos a ponerlo aquí, 15. Ahí se movió de nuevo. A ver. Ok, en 1.15 todavía hay una separación, quiere decir que el R mínimo no es 1.15, lo puedo seguir bajando. 1.12, veamos. Uy, cerquita. Fíjense que la línea verde, si uno quisiera ser un poquito exigente, diría la línea verde casi que toca la zona de la curva de equilibrio, pero casi que no. Entonces lo puedo seguir bajando, tal vez lo pueda seguir bajando. ¿Y qué pasa si yo digo 1.10 o 1.1? Vamos a ver. Uy, ahí sí ya me pasé. Entonces, visualmente, uno, para obtener un valor de R mínimo, visualmente se puede hacer al tanteo, es decir, seleccionando un punto en donde la recta toque la curva de equilibrio y en ese punto obtener el valor de R mínimo. Entonces, como dice el dicho, ya esto está cocido. Entonces el R mínimo sería 1.1 aproximadamente, mientras que el R siempre va a ser mayor del R mínimo. ¿Okay? Entonces, en el futuro, problemas de destilación, calcular el R mínimo. ¿Cómo lo hace? Calcular el R mínimo de un problema de destilación. Obtenga el R mínimo. Ustedes saben ya que es el valor del reflujo que hace que las curvas ya toquen, la recta de operación toque la curva de equilibrio. ¿Okay? Eso por una parte. Ahora vamos a ver el otro concepto, que es el plato, el concepto de los platos. Por el momento lo voy a utilizar copiando esto y lo voy a pegar en el cuadro de PowerPoint, en el material de apoyo de PowerPoint que tengo listo por allá, por el otro lado. Ok, voy a dejar de presentar mi Excel, Stop Presenting, y voy ahora de nuevo a mostrarles el material de apoyo de PowerPoint, en donde ya tengo pegada mi curva, que ya lo habíamos visto antes. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer yo para trazar el número de etapas aquí? Bien, eso es una muy importante pregunta. ¿Okay? El número de etapas por el método de McKay-Thiele se hace sacando pasos o sacando platos de la siguiente forma, utilizando esto que está aquí. Empiezo, ya ustedes saben cómo y dónde.
¿Empiezo dónde? Empiezo en X. Aquí estoy. ¿Qué es este valor? Este valor es X sub D igual 0,8. X sub D igual 0,8. Y para trazar el número de platos, a ver, entonces lo máximo que puedo poner yo el aumento de este PowerPoint, de esta presentación. Entonces empiezo aquí y obtengo Y1. Y1 ya ustedes saben cómo. Y1 de aquel lado. ¿Ok? Luego con la curva de equilibrio entro y corto. Fíjense que un plato está compuesto, de una línea horizontal desde el punto X hasta el Y con una línea vertical desde la curva de equilibrio hasta abajo. ¿Ok? Entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar estas dos y las voy a tener aquí de referencia. ¿Ok? Entonces esto que está aquí, este triangulito sería plato 1, ¿sí? Plato 1. ¿Cómo hago yo para obtener el plato 2? El plato 2 sería el plato 2 sería desde donde el plato 1 intersecta con la recta de operación de enriquecimiento hasta el corto la curva de equilibrio aquí y corto la línea de operación. Entonces, perdón, a ponerlo más pequeño, creo que más pequeño todavía, aquí estoy. Esto sería plato 1 y este que está aquí sería plato 2, ¿cierto? ¿Dónde estaría el plato 3? El plato 3 estaría utilizando la misma técnica de Mackay de la siguiente forma. Profe, Ajá. disculpe, olvidé cómo fue que dijo que nosotros íbamos a saber hasta qué número de platos íbamos a hacer. Ajá. Cuando esté completa, ya tracé todas las rectas de operación que tenía que trazar, que eran la recta de operación de enriquecimiento, ¿correcto? La Mm, otra, la recta de operación de agotamiento. Entonces, disculpa, correcto. El plato 1, perdón. El plato 1, ¿hasta dónde llega? Yo sé que está medio echado a perder, ¿sabes? Eso sería el plato 1. El plato 2 sería, perdón, aquí lo que estoy haciendo es acotando todo para que no salga fuera de contexto. El plato 2 sería eso.
El plato 3 sería, fíjense, allí estoy construyendo como una especie de escaloncitos, ¿ok? Plato 1, plato 2, plato 3, y así voy. A ver, el plato 3 sería así, como por aquí. El plato 4 sería algo así. A ver. Ok, plato 5. Fíjense, ojo, fíjense en un pequeño detalle y me voy a tomar la libertad de unos minutitos más para terminar con esto ya y que no quede pendiente. Discúlpeme por la hora. Ya son las 8, yo debería estar terminando ya. Fíjense que si la recta de operación de enriquecimiento, es decir, la línea verde, toca la curva de equilibrio, no hay forma de trazar estos escalones. Porque cuando estas dos líneas se tocan, no hay una separación real entre ellas. Mientras más cercana, aunque no se toquen, mientras más cercana sea la distancia entre ellos, ¿cuántos platos más habrá entre ellos? Muchos. ¿Ok? Mientras más separados estén la curva de equilibrio y la línea de operación, menos platos hay. Porque, repito, la separación hace que el cantidad o la distancia, la cantidad de platos que puedo yo trazar entre estas dos curvas sea más pequeña. Entonces, puedo seguir trazándolos. Disculpen. Puedo seguir trazando estos platos hasta dónde. A ver. Entonces, esto sería el plato número 5, ¿correcto? A ver. Y aquí, ajá, tendría que el plato número 6. Plato número 6. A ver, ¿dónde está? Aquí. Plato número 3. Ay, no, ¿por qué? Ya, respondió, por lo menos respondió. Ajá. Plato número 6. Ahora plato número 7. Y estamos casi a punto de llegar a donde yo quería llegar. A ver. Plato. Ok. El plato número 7, interesante. Fíjense que el plato número 7 llega aquí. Y cuando voy a bajar, del plato número 7, ¿a dónde voy a bajar? A la recta Q, pero está como raro eso. Ajá. Ok. La recta Q, perdón,
La recta Q es solamente una referencia a la alimentación, ¿verdad? Es solamente una recta que me permite saber dónde se intersectan la zona de operación de enriquecimiento y la de agotamiento. ¿Okay? O sea que ningún plato baja hasta la línea Q, hasta la recta Q. El plato baja en las rectas de operación. ¿Ok? Entonces, pregunto yo, ¿esto es el plato? ¿Qué plato es? Esto sería 3, 4, 5, 6. Este es el 7. plato 7. Ahora, si yo bajo el plato 7 hasta la recta de operación de enriquecimiento, hasta la línea verde, ¿qué pasa? Todavía puedo bajar cuando, repito, cuando un plato pasa o cruza el punto de intersección entre dos zonas de operación. ¿Cuál es el punto de intersección entre dos zonas de operación? El punto de intersección entre dos zonas de operación se los voy a marcar aquí. El punto de intersección es este. A ver si me deja este. ¿Okay? Este puntito lo tengo que marcar en rojo. Este puntito que está allí marca la intersección entre la recta de operación de enriquecimiento y la recta de operación de agotamiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un plato tiene o está bajando más allá de este punto, tiene que bajar a la recta siguiente. No puedo bajar, este plato 7 no puede bajar en la misma zona de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque ya el líquido está más allá del punto rojo. Siempre ubiquen el punto de intersección, en este caso el punto rojo es el punto de frontera. Cuando yo hablo de frontera estoy hablando del plato de alimentación. Entonces, el plato 7, repito, no puede bajar en la zona de enriquecimiento, sino que tiene que bajar hacia la zona de agotamiento. Quiere decir que mi plato 7 es el plato de alimentación. En este caso, plato de alimentación óptima. ¿Ok? El plato de alimentación óptima empieza en la zona de enriquecimiento. Fíjense que el plato 7 empezó en la línea verde, pero no termina en la misma línea, termina en la línea de abajo, en la zona de operación de agotamiento. ¿Por qué? Porque el plato 7 corta la curva de equilibrio más allá, o mejor dicho, del otro lado del punto rojo. El punto rojo te marca el plato de alimentación. Por lo tanto, si yo pregunto ¿cuál es el plato de alimentación óptimo? Es el plato 7. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a continuar con la clase en diferido. Voy a grabar la completa consecución o conteo de todos los platos, pero la grabación voy a pararla por aquí porque ya llevo más de 20 minutos.